bienvenidos a un episodio más de Reconoce tu esencia divina. Hoy traigo una súper invitada. María Adelaida Naranjo es gerente de una empresa de consultoría enfocada en estrategia, en estructura, en procesos, pero sobre todo con un foco muy especial que es donde más hemos hecho feeling, que es en el tema de desarrollo de personas, liderazgo. Nos conocimos hace unos 7, 8 años cuando yo trabajaba en una empresa y ella era consultora de esa empresa y para mí es un honor tenerte hoy, María Adelaida, con nosotros. Bienvenida. Ay, no, gracias, Angie. El honor es todo mío. Muchas gracias por invitarme y feliz de compartir este espacio contigo. María, cuéntanos quién eres, cuéntanos un poquito de tu vida para que empecemos a romper el hielo. Claro que sí. Bueno, ¿quién soy? Esa es una pregunta muy bonita porque muchas veces cuando la gente le preguntan quién es, responde soy gerente de consulta de una empresa, ¿cierto? Ujú, Y yo trato cuando hago mis conversaciones con equipos y con gente de que se presenten de una manera distinta. ujú. Entonces, ¿quién soy? Soy una mujer alegre, feliz, tengo mucha energía para vivir la vida, tengo un hijo maravilloso que me impulsa como motor también, soy amante de la naturaleza, de los viajes, de la lectura, y de lo que hago, del liderazgo. Eso es lo que soy. Súper. Y me parece muy lindo porque siempre si esa pregunta como que confronta y en los espacios de talleres siempre es como, bueno, pero no eres un rol, no eres un cargo, Mm, no eres tu nombre incluso, ¿cierto? Entonces, ay, qué chévere empezar como también a que las personas empecemos a ver entonces realmente quién soy. mm, Y del mm, tema que vamos a hablar hoy, mm, podemos partir por ese mirar hacia adentro de ese descubrir quién soy, ¿cierto? Y vamos a hablar de la escucha, que para mí como comunicadora social, yo siempre digo, la escucha mueve la comunicación. mm, Sin escucha no hay comunicación, si no sería informativo, un noticiero informa, mm. pero la escucha es realmente el factor relevante en la comunicación. Y ese quién soy frente a la escucha, ¿tú cómo lo ves, Mari? Es lo primero, Angie, porque yo creo que para, pues digamos como lo más poderoso de escuchar es la conciencia plena, ¿cierto? Y es para mí una de las competencias más importantes de un líder. Y un líder no refiriéndome a una persona que tenga gente a cargo, sino un líder que considere el liderazgo desde su propia vida. Entonces, ¿cómo empieza ese liderazgo de su propia vida? Pues desde conocerse uno mismo o reconocer su esencia divina, por ejemplo. Ujú. ¿Y cómo haces para reconocerte? Pues escuchándote, ¿cierto? Escuchándote a ti mismo. O sea, la conciencia plena o la atención plena, o también lo llaman mindfulness, empieza por entender que uno puede poner la intención en el momento presente, sin juzgarlo y con bondad, ¿cierto? Entender que aceptar, perdón, escuchar no significa estar de acuerdo. Ujú. Entonces, cuando tú escuchas tus propias emociones y pones atención a ese momento de ti mismo, ¿cierto? Y también obviamente con otros, después lo hablaremos, empiezas por entender que, que puedes ir reconociendo tus propias emociones sin juzgarlas y con bondad. Si no ponemos atención a lo que sentimos como personas, vamos como dejándolas ahí y eso de pronto se puede volver en un momento dado explota, ¿cierto? Ujú. Por muchos lados, De muchas formas. de muchas formas, o con el trato a los demás, o inclusive con algo físico. Yo creo mucho en que las enfermedades y lo que te dice el cuerpo, ¿cierto? Se manifiesta pues como porque no expresaste tus emociones, no te reconociste a ti mismo. Y cuesta, no es fácil. Ujú. A mí me cuesta, o sea, a mí me cuesta, por ejemplo, en pareja o con mi propio hijo, o inclusive con colegas de trabajo y demás. Y es un trabajo que uno debe hacer, o sea, es un músculo que tienes que ir ejercitando a lo largo de la vida para adquirir, primero como esa presencia tuya, ¿cierto? Contigo mismo, la respiración para eso creo que es fundamental, Ujú. es lo que nos ubica en este momento presente, ¿cierto? Como que respirar una vez, para mí es la magia de entender qué estamos sintiendo, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo yo estoy con la cabeza a mil, llena de pensamientos, ¿no? De cosas, y paro un momento, respiro y observo, que esa es una herramienta que yo me encanta, que se llama el PRO.
parar, ujú, respirar, observar, es como que me estoy escuchando a mí mismo. Entonces puedo observar mis pensamientos, observar mis emociones y no necesariamente me tengo que enganchar con una que muchas veces lo que pasa es eso, ¿cierto? Llega un pensamiento y tú de repente te vas por ahí y llegaste, no sé, eres una directora de cine, llegaste por allá, quién sabe dónde, y después te das cuenta y dices, pero ¿de dónde me salió que yo esté ya en este tema, ¿cierto? ¿A qué hora llegué acá? ¿A qué horas llegué acá? Esta película, ¿cómo se formó? Y ahí nos vamos también a un tema que es el presente, Ujú, ¿cierto? Entonces, mira que muchas veces, o sea, nos damos cuenta que nuestro cuerpo siempre está presente, pero nuestra mente es la que a veces está en el pasado o a veces está en el futuro. total. Y escucharnos significa volver al presente, Ujú. respirar, escuchar y sentir que los pensamientos son eso, o sea, la mente está hecha para pensar. A eso le pagamos, digo yo. Para eso le pagamos. Exacto, pero cuando escuchas tus propios pensamientos y los observas y tomas conciencia y puedes observarlos y descubrir de dónde vienen, ¿cierto? Esa es la Ujú, escucha de uno mismo. ujú, Es entender que ese pensamiento que traigo tan recurrente viene de dónde, de pronto de un trauma, de pronto de algo que ya me pasó, entonces fue difícil para mí, entonces está por ahí, y ahí vas como sanando y como sin juzgarlos, porque ujú, esa es una parte muy bonita de la escucha de uno mismo, no juzgar lo que piensas, no juzgar lo que sientes, ujú. sino como reconocerlo y abrazarlo y como soltarlo y por ahí. Ahí hay varias cosas, María. Sí. Uno, en esos días escuchaba yo un podcast que Ujú, decía la felicidad está en el momento presente, no ujú, en la tarea que estés haciendo. Puede ujú, que la tarea no te guste, pero si estás en el presente te conectas desde la felicidad con esa tarea. No te ok, gusta lavar los platos, pero te conectas con el lavar los platos, estoy aquí ahora lavando los platos y ahí se despierta eso que llamamos felicidad. Y yo lo asocio mucho como con la tranquilidad, ¿cierto? No con la alegría, que a veces confundimos felicidad con alegría. cierto. Mm, Sin embargo, a mí me hacen la pregunta porque en terapia también mucho es venga al presente, escuche, sienta. ujú, ¿Cómo ves tú el cómo reconocer las emociones y los pensamientos? ujú, Porque si no estamos entrenados, ujú, ¿cómo identifico yo la tristeza? ¿Es tristeza o es rabia? ujú, Si de chiquitico en la casa era más permitida la rabia, yo anulo la tristeza y la expreso en rabia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ujú, es como un primer paso, un primer tip ujú, para que nos empecemos a entrenar en eso de reconocer las emociones y reconocer el pensamiento? No sé si sea con preguntas, ujú. cuál es como tu forma que podamos como educar un poquito en esto que es todo un tema. Todo un tema. Mira, lo que a mí más me ha servido en la vida, de las cosas que he aprendido en las formaciones que he hecho y de la experiencia propia misma de vida y todo, es algo que aprendí un día que es las sensaciones. Ujú, Entonces, para la atención hay un triángulo, ¿cierto? Que son los pensamientos, las emociones y las sensaciones. ok, Muchas veces puedes reconocer lo que estás pensando, puedes a veces, y es difícil como lo acabas de expresar, reconocer lo que estás sintiendo, pero las sensaciones casi no les paramos bolas. ujú. Las sensaciones son las mensajeras de la emoción que tienes. Si tengo el tic, que si me sudaron las manos. Ujú. Me duele la barriga, tengo como lo que llaman las maripositas en la barriga, tengo calor acá, me duele, se me sube el calor a la cara, Me pongo entonces roja. roja, me tiemblan o me sudan las manos. Entonces, cuando Ok. tú reconoces esas sensaciones, por ejemplo, a mí me pasa mucho, me sudan las manos, no sé, antes de una presentación o de una conversación importante o algo así, ¿cierto? Y yo ya como que entonces paro, siento la sensación Ujú, y ahí entiendo cuál es el mensaje, ¿cierto? Ah, ok, claro, tengo nervios. ujú. Entonces es algo tan sencillo que con una sola respiración, como te decía ahorita, para mí es esta la clave, o sea, sientes algo diferente en tu cuerpo y tomas una respiración. Entonces como que entiendes, ay, pucha, ok, ¿de dónde viene esto? Ah, sí, ahí mismo llega. Es Mm, muy fácil,
de esa forma, aunque obviamente se te olvida a veces, Sí. ¿cierto? Vas a las carreras, no siempre piensas en esto, pero como te decía, es un músculo que tú lo vas entrenando. Ujú. Entonces creo que ese es para mí el tip más que a mí me ha servido más para escucharme mis propias Buenísimo. emociones. En Mm, estos días una clienta de Vida con Propósito ujú, me decía que qué libro le recomendaba para ella saber qué emoción estaba sintiendo. mm, Entonces, bueno, yo no tengo un libro para eso, entonces yo le decía, mira, yo te recomiendo que hagas un ejercicio. Siéntate en la cama, ujú, lapicero y cuadernito al lado, cierra los ojos y conéctate con un momento triste. ujú, ¿Dónde sientes la tristeza? ¿Cómo se siente? ¿Se siente en el estómago como dolor? ¿Se siente en el pecho como presión? ¿O se siente en la garganta como qué? ujú, Suelta, respíralo, suéltalo, porque eso ya pasó para ujú, que no se vincule con esa emoción y esa situación. Y ujú, luego conéctate con un momento de rabia. Y toma nota. Ah, ujú, la tristeza se siente en el estómago o se siente en el pecho, la rabia se siente en la cabeza o el nudo en la garganta. Yo le decía, ujú, empieza a pasar emoción por emoción, porque ahí con las sensaciones que ujú, se despierten, el cerebro no sabe que no lo está viviendo en ese momento, porque el ujú, cerebro no tiene como esa capacidad de decir que es verdad y que es mentira, te va a ujú. reflejar esas sensaciones. Yo no lo nombré sensaciones, pero me voy a robar la palabra, Obvio, obvio, obvio. porque claro, entonces tú ya sientes qué es lo que está pasando, ya lo asocias a la emoción y ya sabes en ese momento, ay, me están sudando las manos, ¿verdad que es que estos son nervios? Yo respiro, ya sé que son nervios, me digo mis afirmaciones o lo que a mí me sirva para calmarme y avanzo. Así Yo es. creo que es un muy buen ejercicio también para, acompañado a la sensación, aprender a reconocer qué estoy sintiendo en determinado momento, porque no sabemos, María. No sabemos, y me encanta lo que le pusiste a hacer a tu clienta, porque hablando de un libro, pues, que a mí me gusta mucho y lo utilicé mucho cuando lo leí, me hizo mucho sentido, es, El camino del artista. Ujú, Y ella, la autora, recomienda, pues, es ser un artista en cualquier área de tu vida, ¿cierto? No significa que seas una pintora o una escultora, lo que sea. Y uno de los ejercicios que ella sugiere ahí es, cuando te levantes, escribe 3 hojas. 3 hojas. 3 pero de una, o sea, te abres los ojos y escribes. Entonces ella decía muy charra como, si no tienes nada que escribir, escribe, no tengo nada que escribir, no tengo nada que escribir. Y obviamente uno siempre tiene algo que escribir. Sí. Cuando yo hice todo su ejercicio con el libro, que tiene unas herramientas muy bonitas, me sirvió un montón. O sea, la escritura para mí también va Mm, totalmente relacionada. Uno siempre debería tener un diario de expresar, porque parte de por qué no reconoces lo que sientes es que como no lo expresas, pues no mm, sabes, entonces se va como guardando ahí en una claro, caos de emociones y todo. Pero si lo expresas y súper chévere que tú se lo pusiste a hacer así, o sea, ¿cómo? Porque también las sensaciones para cada uno son diferentes. total. Para mí la tristeza puede ser en el pecho, para ti en la garganta. O en el ojo. Una clienta me decía, En el a mí ojo, en el ojo se me empieza a empieza, temblar. sí, ahí, ya, Sí, entonces, claro, para cada uno es distinto. así es. Pasando del yo al Ujú, otros, sí, en la escucha y en este elemento tan clave de la comunicación, ujú, ¿cómo vamos conectando con esa conciencia plena en la conversación con el otro? listo. Pues, si quieres, primero te voy a hablar de algo que me inspira mucho a mí en todo lo que hago, y es entender los 4 niveles de la escucha, de los que habla Otto Scharmer, un gran, pues, como académico, que tiene una teoría que se llama la teoría de la U, Ujú, ¿sí? Y la U significando que cada vez que vas más a fondo, escuchas de forma más profunda. ok, Entonces, él habla que primero, cuando estás en el nivel 1 de la escucha, estás en el hábito. Entonces, lo que haces es como tus propios juicios están en el momento de la conversación con otras personas. ujú. Entonces, tú me estás contando algo y yo ahí mismo estoy juzgando si sí, si no, si me gusta, si no, Si estoy ¿cierto? de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si resuena. Eso. Luego viene la escucha nivel 2, que es la escucha con el pensamiento. Todavía estás acá, como un poquito más abajo, pero todavía ahí en la mente. Y es como pones en cuestión esos nuevos datos. Listo, entonces ves, ¿será que sí? ¿Será que no? Como que te empiezas a jugar ahí con que de pronto sí es verdad, de pronto lo escuchas un Como con más apertura. poquito más apertura, pero todavía mental. Ujú,
Viene el 3 que es ya más la escucha de la empatía, del corazón, ¿cierto? En donde tú lo que estás ahí es, claro que tu mente siempre va a estar ahí, porque es que la mente no la podemos como, Sí, vení, por ahora no, quédese un ratico allá afuerita. exacto, aunque a veces me encantaría, pero es más desde la empatía de escuchar la emoción que el otro te está contando, Ujú, sin juzgarlo. Ejemplo, una amiga llega y te cuenta que terminó con su novio porque era incumplido, ujú, por decir algo, ¿cierto? Y para ella era un gran tema que le llegaba tarde. ¿Qué puede pasar muy normalmente? Tú juzgas, ay, no, yo no hubiera terminado por eso. Qué exagerada. exageración, ¿cierto? Pero claro, cuando tú quitas esos juicios y simplemente escuchas a la persona desde lo que esa persona siente y sus emociones y por qué para ella es tan importante ese cumplimiento, de dónde viene que ella se sienta como no tenida en cuenta, Claro. ¿cierto? ¿Cuál es su herida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cada persona es un ser totalmente diferente. Mm, Entonces estás escuchando con tu corazón y ahí pues ya estás un poquito más profundo. Viene el nivel 4 que es el nivel de la voluntad. Entonces él dice que es cuando no solamente estás escuchando con el corazón y con tu mente, sino con la voluntad, más desde aquí, de crear algo mejor con esa conversación. mm. Más desde las entrañas. Wow, Sí. qué lindo. Es muy lindo, sí, es como de crear un futuro emergente mejor, ¿cierto? Entonces ahí no hay ego, porque no es tu idea o mi idea, Ujú, es la idea que mejor le sirva al mundo, por ejemplo. Pues, qué bonito. ¿cierto? Entonces, es empezando desde ahí, pues creo que esa teoría inspira mucho para poder escuchar a los otros. Ujú, Y pues creo muchísimo en el arte de hacer buenas preguntas, en el arte de las preguntas poderosas. Ejemplo, cuando un niño llega al colegio, ujú. ¿cierto? Y la mamá le pregunta, ¿qué es lo que siempre le pregunta a la mamá a un niño? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en el colegio? Ujú. Y la respuesta es, Bien, bien, fin de la conversación. sí. Entonces, por ahí tengo incluso un documento muy chévere lleno de preguntas poderosas para los niños que pueden hacer que el niño realmente se exprese y tú puedas escucharlo. Ujú, Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo mejor de tu día? mm, ¿O pasó algo en el colegio que sentiste incómodo? mm, Hay muchas maneras de llegar a una pregunta buena, ¿cierto? Abierta, ujú, que te conecte y sentarte a ujú, escucharlo. Y hay un arte, pues en el coaching también es una de las competencias más poderosas de un coach, es escuchar, porque cuando escuchamos en ese nivel 4 casi que como por arte de magia, te llega la otra pregunta que esa persona necesita que tú le hagas, ¿cierto? total. Entonces con otros, pues depende mucho del tipo de relación. Estoy hablando de un hijo, estoy hablando de un cliente de coaching, pero también con tu pareja o también con una amiga, lo que sea, tu mamá. Em, para mí la premisa de escuchar no significa estar de acuerdo, me encanta, Mm, porque muchas veces lo que queremos es poner nuestro punto de vista, dar nuestra opinión. El ego siempre está en una conversación, total. ¿cierto? Mm, Es cuando como que dejamos eso a un lado y entendemos que no significa que si yo escucho, estoy aceptando al otro, ya, es una gran ganancia para poder entender y que el otro realmente se exprese bien y puedas escuchar y que te escuchen a ti, obviamente. ujú, Otra de las cosas, perdón, ya te dejo, que se me ocurrieron ahorita también, es establecer los acuerdos para una conversación. Me gusta mucho siempre como que, pues obviamente en mi trabajo, pero también para una conversación es qué acuerdos queremos tener acá. Entonces, escucharnos, no sé, respetar las ideas, construir, ujú. ¿cierto? Y cuando tú estableces unos 5 acuerdos, también es muy poderoso para una Mm. conversación. Me parece súper lindo el proceso de llegar de la mente a las entrañas, Mm, ¿cierto? ujú. Pero ¿cómo llegamos a las entrañas? Mm. Porque es que salirnos de la mente es ya todo un paseo. Eso. Pues nos devolvemos a la conciencia plena.
Ok. Claro, porque muchas veces estoy ahí, quiero tener una conversación con mi pareja, tengo rabia, no sé, un ejemplo, tengo rabia porque hizo algo que no quería o dejó los platos sucios y no los lavó, lo que sea. Entonces, o me dejo ganar de esa rabia y le hablo feo, fuerte o de una manera que no va a resolver la situación, Que no construye. que no construye, o digo, listo, tengo rabia, reconozco que sí, me molestó, ¿cierto? Pero al final, ¿qué quiero? Reaccionar y que el otro, porque cuando tú reaccionas, el otro se defiende. Ah, pero es que tú también no sabes que yo estuve en una reunión y bla, bla, bla. Está así, Entonces, ¿a dónde llegó eso? A en nada. ningún lado. Si tú quieres construir y que de verdad el otro se dé cuenta, pues que a ti te molesta y que tal vez no pueden establecer unos acuerdos distintos frente a ese tema, Ujú. entonces respira, reconoce tu emoción y habla desde un lugar de construcción, de construir, de llegar a un futuro mejor, digamos, hablando pues de la U y con un ejemplo pues muy sencillo que es lavar los platos, pero, pero así es la vida, o sea, Total, total, es que además es en la cotidianidad, ¿cierto? A veces nos vamos a ejemplos y en la empresa y entonces cuando, no, es en el día a día donde nosotros primero nos conocemos, ujú, segundo, aprendemos a gestionarnos, así es. tercero, con el otro construimos una relación. Ujú. Total, y si tú no te das cuenta de lo que estás sintiendo, a mí en estos días me pasó que estaba con mi pareja, pues, y él ya se iba para un viaje, y yo empecé a sentir como, amigo, y yo no entendía, yo, pero a ver, tengo Sí. rabia de que se va, o tengo qué es lo que ¿Qué tengo? siento? ¿Qué necesito? Está moviendo. Pues no importa que se vaya, o sea, si estoy acostumbrada a que vaya y venga, y ya después de sentirme, de escucharme, de ver de dónde viene como lo que yo estaba, ya entendí. Ok. Dije, ah, listo, no, ya, era esto, perfecto. Y ya, como que también hay algo muy bonito en eso y es como cuando lo reconoces, lo sueltas, Total. porque los pensamientos y las Sí. emociones vienen y van. Bueno, Tengo un dato súper bueno. Imagínate que una emoción dura en el cuerpo de 5 a 7 segundos. sí. Entonces, por ejemplo, una amiga que te dice, pero es que yo llevo un mes triste por mi novio, Años. años. Entonces, no, eso ya no es tristeza, esos son pensamientos, Ujú. porque la tristeza como emoción, pues tú la puedes volver a activar con el pensamiento, Te alimentas. la alimentas. Pero si tú la sueltas y entiendes que las emociones van y vienen y que no son ni buenas ni malas, Ujú. eso también es muy bonito de las Que son emociones, mensajeras. que son mensajeras y que son muy poderosas. Mm. A mí, por ejemplo, la rabia en mí me hace moverme un montón, me Genera moviliza. impulso. Sí, yo, o sea, las Mm. cosas que soy capaz de hacer con rabia, no te las imaginas, no. Rabia, actívate, que la necesito. Y, o sea, por ejemplo, cuando alguien sobrepasa un límite que para mí no está bien o no me siento cómoda, entonces me hace hablar, me hace decir, no, mira, hasta aquí no, por acá no me gusta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me activa más la rabia que la tristeza. Ujú. De hecho, en la pirámide de la vibración de las emociones del doctor Hawkins, Ujú, la rabia está muy en una, digamos, en una media de vibración, mientras que la culpa, la tristeza, el miedo están muy abajo. Entonces, claro, la rabia es un impulso a la acción, me hace mover, la tristeza me hace ir a dormir y a no quererme parar de la cama. El miedo paraliza. Entonces, sí, es una emoción que sirve más. No decimos que las otras no sirven, porque la tristeza como mensajera también es hermosa, te manda a decir, vení, ve adentro, siéntete, hay algo que no está funcionando, ve y lo reconoces para transitarlo. Todas son importantes, todas traen mensajes, pero unas activan más que otras. más que otras. Así es. Sí, y la tristeza, por ejemplo, a mí me conecta más con el pasado, Mm, porque cuando estás en la mente de emociones pasadas, entonces te conectas más con lo hubiera hecho de otra manera, por qué me ujú, pasaría esto, ¿cierto? ujú. Que si se utiliza bien conscientemente, es muy bonito. Y, y yendo al futuro es más la ansiedad. Sí, Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Si me va a llamar? ¿Si me va a ganar el trabajo? ¿Cierto? Entonces, como que la paz, la emoción de la paz, pues hablando del pasado, presente y futuro, no sé por qué me fui por ahí, alguna razón, por alguna razón. perfecto.
Cuando estás en el presente, estás en paz, estás como ahí, haciendo, ahorita que hablabas de una tarea, lavar los platos. A mí me sirve mucho escuchar un podcast y yo lo tomo como un momento de presencia. Ujú. Listo, me toca hacerlo, entonces ven, voy a hacerlo, voy a tomarme aquí 10 minutos y aprovecho y, y aprendo algo. Y nutro la mente. Para mí también es un proceso meditativo. De hecho, a veces es como muy en silencio y ahí voy como respirando y conectándome. Cada quien Eso. lo toma y de acuerdo con lo que le sirva, ¿cierto? Ujú, Algo que me conecta mucho de este tema de la escucha, sí, que lo llevamos mucho al mundo empresarial, porque de nuevo creemos que es allá donde se aplican las herramientas, mm, es tener claro el objetivo de la conversación, el ujú, objetivo de la comunicación. Entonces, si yo tengo claro el objetivo, ujú, me puedo, según la teoría, ir más a las entrañas, porque el objetivo siempre va a ser sumar y construir. Pues yo no creo que alguien en sus cabales, en sus cinco sentidos, diga, voy a conversar para ver, para acabar con esto y que ya no haya nada más. no, Pues ujú, a menos que la decisión sea, listo, voy a tener una conversación porque no quiero seguir, que es diferente, ¿cierto? ujú, Digamos ujú, que es desde la paz y la construcción y no desde la guerra y aquí agarrémonos de los puños, ¿cierto? total. Entonces creo que si tengo claro el objetivo, puedo ir a hacer una escucha muy profunda y aprender a gestionar esa emoción y la reacción, que es la del ego, para Ujú, poderla decir, venga, no, esto no construye el objetivo, esto no aporta el objetivo, esto está desenfocado. totalmente de acuerdo. Pero sí, definitivamente la clave es la conciencia plena, como lo decías, porque aquí yo pensando y como que me llevaba a imaginarme, pero si yo estoy dejada llevándome pues porque el ego me dominó, la rabia me dominó, ay, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y me voy a volver un segundo porque ya voy a decirte algo sobre lo que pienso de las conversaciones cuando el objetivo y todo eso. En la conciencia plena, para que tú la puedas ejercer en el momento que la necesitas, la tienes que haber practicado antes. Porque es como si tú quieres tener el músculo más fuerte, pues porque quieres correr un maratón, una maratón. Ujú, No vas a llegar de una a hacerlo, entonces te preparas para hacerlo. Lo mismo pasa con el cerebro. ujú, Entonces, tener un minuto de una respiración consciente al día ya es un ujú, ejercicio, ¿cierto? Entonces quería hablar de eso también porque es muy importante ujú. practicar el músculo de la atención plena. Además, porque la gente llega, por lo menos cuando llegan a los programas, a terapia o algo, es como, es que me da rabia, ¿cómo lo controlo? Ujú, Entonces, no, es que la rabia no se controla en el instante que la sientes, ujú, es cómo aprendes a gestionarte, a conocerte, a respirar, a ujú. mantener en un estado de calma, que eso es lo que se logra con la meditación. Así sean Exacto. 5 minutos diarios de meditación, te aportan a que tú veas el mundo de una manera distinta. Ujú, Entonces ya la gestión de la emoción va a ser diferente. Yo le decía a total. una clienta también, si tú llegas a respirar en el momento de la rabia, sí, claro, hay ayudas, pero Pero ya está fuera. hasta fuera. Exacto. Y muchas veces la gente piensa que también la conciencia plena, Angie, y el mindfulness y esto es meditar en el Tíbet. Ajá, Pues es como para expertos. Y no, o sea, yo hablo mucho es de calma mental en el día a día. ¿Cómo aprendo a que, por ejemplo, estoy en una tarea, estoy haciendo un informe, lo que sea, voy a pasar de una tarea a otra, ¿cierto? Ahí, en ese momento, yo me paro, camino, respiro 3 veces y vuelvo. Ya, o sea, no tienes que hacer un curso, no tienes que ujú, nada. ujú, Si quieres meditar, claro, pues espectacular. 1 minuto, dos, 5. ujú. Pero es eso, es como ejercitar el músculo. Y hablando entonces de las conversaciones, eh, habiendo ejercitado el músculo, lo que tú dices es súper importante, establecer el objetivo, y yo lo conecto también a algo que yo digo es como preparar la conversación, Ujú, ¿cierto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr al final? Quiero que esta persona se dé cuenta de lo que yo siento, ¿cierto? Uno de los objetivos no puede ser cambiar la otra persona. jamás. Qué desgaste. Que desgaste no va a pasar, ¿cierto? Ahí está el foco de atención en lo imposible, en lo que no depende de ti. En lo que no depende de ti. Entonces, con el círculo del control de lo que depende 100% de ti. Ujú, Y tú no puedes pedirle al otro que cambie. Puedes expresarle lo que tú sientes y puedes pedirle, me gustaría que ujú. tal cosa. Que ahí Sí. hay algo que hacer pedidos no significa que el otro acepte el pedido. Sí, El otro puede decir sí, puede decir no, puede decir sí, pero. sí, pero Que exactamente. también es válido encontrar caminos. A veces somos blanco o negro, no, hay caminos intermedios. Total.
total. Entonces, y escoger las peleas también es muy importante para mí. Pues si es, por ejemplo, que es desordenado, el novio, por ejemplo, Sí. bueno, pues no Ujú, sé, ¿me entiendes? ¿A qué puedes renunciar y a qué no? Entonces, el objetivo, y es muy chévere cuando también vas a preparar la conversación, acordar un momento y un lugar. Porque muchas veces lo que pasa es que llega la esposa, la novia o no sé qué, a la casa o el jefe al colaborador, lo que sea, y ¡pum! Le va hablando de una y esa ujú. persona no está preparada, no está en el momento adecuado. Está salido de contexto, está con la cabeza en otro lado. Es decirle, preguntarle, ¿cierto? Como pedir permiso. Ujú. ¿Estás en este momento en disposición para que tengamos esta conversación? Y la persona también poder decir, no, no estoy en el momento. Parece si lo hacemos en una hora, ¿cierto? Ujú, Eso es clave, porque la persona llega preparada, ujú. ¿cierto? Es como que no la coges ahí de repente Ah, desalineada o desconectada. y creo que es un Mm, error que cometemos mucho mucho. con los hijos, con la pareja. En Ujú. el entorno laboral somos más cuidadosos. Es un poquito más formal. Sí, sí, Hay sí. un protocolo que seguimos sí o sí, Exacto. pero cuando estamos con las personas que yo los llamo con el exceso de confianza, con las personas a las que yo siento que nunca se van a ir, Mm, padres, pareja, hijos, somos como atropelladores. total. Entonces me encanta eso de venga, sí, pongámonos de acuerdo si es el momento o no. Ujú. Sí, ahí mismo la persona te va a decir, se va a poner, quiere hablar conmigo, está en el momento, entonces eso, establecer el objetivo y decírselo de una. Total. Mira, para mí el objetivo de esta conversación es construir sobre tararara. Ujú, Y hay una guía que yo tengo que me gusta mucho para una conversación efectiva, que tiene que ver con la escucha, obviamente, y es hechos y datos, número uno. sí, Entonces, ayer que cocinaste, vamos sí. volviendo al ejemplo de los platos. María, ¿qué pasó con los platos? ¿Eh? ¿Cómo te va? Espero que mi novio no esté viendo esta conversación. Sí. No, no sé por qué se me ocurrió ese ejemplo, pero Está buenísimo. sí, es muy básico, pero sirve para así de básico o muy profundo, Total. ¿sí? Ujú, Ayer que me dijiste tal cosa, o sea, ujú, ya, esos son los hechos y datos que te recuerdan, que le recuerdan al otro, sí, sí, esto pasó, es un hecho, mm, o sea, es medible, es ujú, comprobable. Es uno, hechos y datos. Dos, me hizo sentir, ujú. Me apersono de mi emoción. No es exacto. el otro, no es lo que el otro hizo, es lo que yo sentí con lo que el otro hizo. Entonces, cuando tú dejas de juzgar al otro, por ejemplo, si fueras a juzgarlo, le dirías, es que eres un desordenado, es que eres un Y desconsiderado. ahí yo subo mis barreras y estoy ya dispuesta a pelear y no a conversar. Entonces el otro se va a defender y no va a llegar a nada. En cambio, si tú dices, yo me siento desatendida, no sé, no tenida en cuenta, eh, siento que el peso recae un poco sobre mí. Ujú, em, y tres, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ujú. O sea, ese 1, 2, 3 para mí es Buenísimo. clave. Y no hacer tampoco una conversación de 3 horas, que también pasa mucho, entonces pierdes el objetivo, que te vas entonces a cuando no lavo los Total. platos hace 5 años y cuando me dijo tal cosa, ta, 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 ta. No, o sea, ya, soltar Ujú. lo que pasó, ese momento y pum. Mm. Que también ahí viene la oportunidad de la conversación, Sí, ¿cierto? Porque clave. entonces podemos, como la ollita picadora, le vamos echando, 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 y a los 5 meses, ¿te acordás? ¿Te acuerdas? Aquel día hace como 4 meses, ok, sí, pues, ¿Qué? o sea, totalmente salido de contexto, de tiempo, de todo. Es muy importante hablar a tiempo. Muy Y creo importante. que es uno de los principales errores que tenemos, de nuevo, en entornos más cercanos, Mm, porque en lo laboral hay que resolverlo, porque el objetivo hay que cumplirlo, porque el proceso hay que hacerlo, pero en mm. la casa vamos dejando acumular. ¿Y por qué vamos dejando de acumular? Porque no somos capaces de reconocer lo que sentimos. No estamos conectados con nosotros. Y nos cuesta, entonces es como que no sé qué es lo que siento. O lo minimizamos a veces, María. Eso es una Total, bobada, eso es una bobada, pero de bobadita en bobadita explotó. totalmente de acuerdo. No, eso no pasa nada, yo me encargo de eso, pues al fin y al cabo no importa. Y mentiras que sí te está afectando. Ujú, Y puede que sí, te des cuenta que no vas a
escoger esa batalla, pero puede que tu intuición te diga, sí, yo sí quiero decirle eso, ¿por qué voy a minimizar lo que siento? Mm, ¿Cierto? sí, Entonces sí creo que es como clave. Y también para las conversaciones, un cierre me parece súper efectivo al momento de escuchar y de escuchar lo que salió de esa conversación. Vamos a suponer que fue una conversación desde la voluntad. Entonces, cerrar con, siento que ganamos esto, siento que nos movimos acá, mm, ¿cómo lo ves tú? como unas ¿Cierto? conclusiones, lindo. Como unas conclusiones. em, y cuando hablabas de la oportunidad, me hiciste como acordarme de los hijos. Con un hijo, por ejemplo, tú no puedes dejar pasar ese momentico en donde él tienes que corregir, porque ahí sí que, mejor dicho, lo pierdes. Total. O sea, tienes que ser de una. Ahí ese es el reto más grande, creo yo, Sí, de la convivencia y del ser humano, ¿cierto? Los hijos, porque pues como siempre se dice, no hay manuales y todos los hijos son distintos. Pues yo solo tengo uno, gracias a Dios, pero sí he escuchado que todos los hijos son yo distintos. también solo tengo uno, pero también he escuchado eso y yo no sé si tú compartes esto que te voy a decir. En estos días le decía a una amiga, los hijos o a mí mi hijo me ha hecho responderle unas preguntas que me hace que ni yo mismo sabía. Sí. Divino. Cierto, yo digo a veces como que yo respondo y digo, ¿qué? Es esta brillantez, ¿no? Porque son ese Sí. motor que te hace como poner en manifiesto tanto de ti Ujú. y de lo que piensas y de cómo le quieres explicar el mundo. Y evolucionar. Porque No, nos llevan a evolucionar. total. Entonces, como que 100%. tú, eso es la escucha también para mí, escuchar esa intuición que tú tienes, esa sabiduría que puedes ponerle al otro sí, y así como a los hijos debería ser con todo el mundo. Ujú. Y hay algo, María, de lo que decías ahorita, los 3 pasos que me parecen clave, 4 con el cierre, ¿cierto? Ujú, Que yo generalmente el cierre lo llevo más es como a qué acuerdos llegamos. eso. Pero Ujú, creo que adicional a los acuerdos, me gusta eso como de recapitular también qué ganancias tenemos y valorar el espacio, ¿cierto? sí, Porque es que agradecerlo. el solo Ujú, hecho que nos podamos sentar a conversar, yo creo que, uy, eso da cuenta de que es una relación que va en un proceso muy bonito. total, total. Pero también entonces yo le agregaría Ujú. en el tercer paso, que es de exponer, ¿cierto? Y de qué vamos a hacer, también hay preguntarle al otro. Ah, sí, Porque es que de muchas acuerdo. veces nos quedamos parados en la mirada de yo soy la que me siento así, yo la que me sentí tal forma, y entonces esto me conectó con no sé qué, pero ¿y tú Ujú, cómo te sientes? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Y tú qué piensas? total. ¿Y tú cómo lo harías? ¿Y cómo te Ujú, hubieras sentido quizás en mi lugar? Porque puede que para el otro diga, no, para mí hubiera sido normal y tranquilo. Ah, bueno, ujú, entonces hay dos puntos de vista. Siempre digo en relaciones, yo me muevo, el otro se mueve y podemos construir el puente. Pero si yo no conozco la percepción del otro, ¿cómo voy a entender el por qué pasó, el de dónde viene, en sus reacciones? Entonces, la pregunta poderosa que la nombrabas ahorita al inicio creo que es crucial en la conversación y en la escucha y en el generar empatía. total, total. Sí, en ese tercer paso estaba ese, como y tal vez no lo dije tanto, me estás diciendo, pero súper importante es, sí, o sea, pasó esto, yo me sentí así, y ahí mismo el otro puede, ¿cierto? Pues mira, yo no lo veo así, en mi casa se hacía asá, Total. para nosotros nunca fue importante esto, Mm, ¿cierto? Para ti veo que sí. Entonces, mm, ese es así es como se construye, porque si no lo escuchas, vas a quedarte con sí. tu lado del puente y el otro no está. Y yo creo, María, que ahí eso es una de las cosas en las que como padres debemos trabajar mucho, Ujú, porque el tipo de educación que recibimos nosotros de otras generaciones no fue de diálogo, claro. fue de autoridad, de imposición. Y yo me acuerdo que mi hijo me decía entrando en su adolescencia, ni siquiera ya adolescente, pero ¿y Mm, por qué? Porque tú eres la mamá, entonces se así. tiene que hacer lo que tú dices. Ujú, Y entonces mi opinión no cuenta. Y a mí eso me hacía reflexionar y yo decía, ¿cómo no va a contar la opinión del otro ser humano? Entonces es cómo bajarnos del ego ujú, con los hijos, ujú, quitarnos la estructura de es que a mí me formaron así, conmigo fue así, como yo no salí, porque eso lo escucho no mucho. A mí ujú. me daban rejo parejo, a mí nunca me escuchaban y cómo entonces yo salí un buen muchacho, un buen adulto. También las generaciones van evolucionando y creo que el reto con los hijos también es cómo te sientes, tú qué Ujú. piensas. A mí mi hijo me ha entrenado en eso impresionante.
aparte con su neurodivergencia, entonces él siempre es, pero es que yo no tengo que pensar como tú piensas, entiende que mi cerebro funciona distinto, entiende que tal cosa, entonces, Conmigo me dice lo mismo. Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo y es un reto, porque uno, desde el amor, ¿cierto? Uno siente que, no sé, en estos días mi hijo, por ejemplo, estaba con el tema de que quiere invertir, tiene 13 años, o sea, qué entonces belleza. que la plata, que si la plata da la felicidad, que si no la da, para él sí es Wow, importante. Entonces, claro, una conversación, te imaginas, muy poderosa. qué nivel. Y entonces él me decía justamente eso, me decía, mami, pues yo pienso distinto. Yo sí pienso que la plata da la felicidad, pues es una parte importante. Ujú, Y yo sí, respiraba. Y claro, entonces ¿cuál es el fondo de todo eso? Que tú quieres que él, pues en mi caso es específicamente esa conversación. Yo le decía, para mí lo más importante es que tú seas feliz haciendo lo que haces y que tengas un propósito que te mueva. Y si eso te produce dinero, pues espectacular, claro, es que todos necesitamos vivir. Claro que la plata da comodidades y da calidad de vida. la vida y viajar y tener una cosa chévere, obvio, pero es eso, o sea, sí, yo creo que eso viene mucho desde el amor, desde que uno, y justamente cuando no estás de acuerdo con algo de lo que él diga, o cuando sientas que le falta un poquito de profundidad, o que le faltan elementos para, ¿cierto? Es también a través de preguntas, Ujú, que eso me parece muy clave, o mm, sea, no es que yo pienso así, es que es así, es que el mundo ujú. funciona así. No, hazle una pregunta poderosa para que él, Se cuestione y lo vea distinto. O mm, también invitaciones, ¿cierto? Yo practico mucho, bueno, ¿y qué tal si intentas ta y luego lo conversamos? Como para dejarlo ahí. Y reflexionando. lo mismo con amigos y pues en otros espacios, ¿cierto? Porque yo digo, los hijos lo retan a uno mucho, Mm, pero es la proyección también de lo que pasa alrededor, mm, ¿cierto? estamos de acuerdo. Hace poco que hablamos en un episodio también del tema de liderazgo y llevamos a eso, ¿cierto? Yo lidero en la empresa, pero lidero en la casa. Entonces hay gente que se enfoca mucho a ser muy buen líder, pero llega a la casa y los hijos le tienen miedo, no conversa, no escucha, y es en esa integralidad del ser humano. Finalmente Ujú, todos nos movemos por relaciones. mm, Que también he leído y está comprobado que las relaciones alimentan la felicidad, ese sentirse a gusto en el mundo y hacer parte, uno de los miedos, que me acuerdo que tú me lo enseñaste en la consultoría, uno de los miedos es no pertenecer. mm, Entonces, ujú, también entender esos miedos y cómo yo reacciono a ese miedo frente a la sociedad, frente al otro, frente a la familia, a las decisiones que tomo, mm. cuando no me escucho y escucho más al otro. Total, total. Y ahí hablas pues se me ocurrieron dos ideas ahí con eso que dices. Una es lo de, no sé si te has visto ese documental que se llama Las Zonas Azules. Sí, Ujú. Entonces ahí hablan mucho de por qué la gente vive más en unos lugares del mundo, ujú, ¿cierto? Les recomiendo a las personas que escuchan esto que lo vean. Es muy lindísimo. lindo. Y una de las cosas que dicen que este hombre pues se puso a investigar eso es los factores de por qué la gente vive más y más feliz es porque tiene un propósito, Ujú, porque come y se mueve ujú, bien y porque se conecta con otras personas. ujú, Entonces el sentido de comunidad, de pertenecer, sí, está comprobado que hace la gente más feliz. Y para eso, pues entonces la escucha es muy bonita. No sé si te ha pasado, creo que esto es muy poderoso, cuando tú tienes una conversación de verdad valiente, transformadora. Yo lo siento, ¿cierto? Como esa sí, emoción, como que, pucha, o sea, di un paso, lo logré, lo dije, lo expresé, lo escuché, sí, logramos algo. sí, Entonces creo que es como súper bueno eso. sí. Em, Me hiciste acordar esta semana con un líder que estoy acompañando. sí, Es una persona que desde su ego le cuesta mucho levantar la mano ujú, y sentar posiciones, y es líder en una empresa, ¿cierto? Y esta semana me decía, me enojé. Entonces, yo le decía: "Guau, te felicito", y me miraba como: "Pero es que me enojé", y yo: "Pero es que, pasamos de no expresarnos a expresarnos". Claro, tenemos que encontrar la asertividad, la ujú, gestión de las emociones, pero pero es es un un gran paso paso. Sí, gigante. sí. Y me decía: "Y no, tan bueno hablar contigo". Claro, yo voy y le cuento a mi esposa y me dice: "¿Cómo se te ocurre?". Ocurre, claro, porque tenemos las creencias Ajá, de que enojarse está mal. total. O sea, cuando los papás aún, yo me acuerdo, mi mamá me regañaba,
cuando me veía así en el piso o alguna cosa, pues no era mucho de pataletas, pero Revelando la infancia de María de la no, Gente. sí, 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 no, no vayan a creer que no se era pataletas. Pero alguna cosa que yo estaba sintiendo, parece, pues ya, no le pasó nada. Eso no es nada. Eso no es nada, eso Mm, está bien. Va a llorar por eso, venga, le doy una pela. Entonces, pues como así, o sea, Mm, entonces, pero, y la otra cosa que me surgió cuando hablabas del liderazgo, de la diferencia cuando uno se comporta en la casa y en la empresa distinto, son las tres formas más comunes de reacción que tiene un líder o una persona, pues, digamos, ujú, para no catalogar el, 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 el rol. Y una es controlar, ¿cierto? Y ujú. creo que te acuerdas un poquito de esto. Sí, Tratar de controlar la situación, ¿cierto? Es una reacción distinta a la acción consciente. a la acción consciente o a la creatividad, que es como la forma de cómo piensa la mente cuando crea y cuando Ujú, reacciona, ujú, ¿cierto? Entonces, cuando creas, estás motivado, estás en el presente, estás tratando de ganar, en estás conexión contigo, con con el objetivo. eso. Y cuando estás en reacción, que es lo que no se ve, y por eso la conciencia plena es tan importante, es cuando estás con miedo de perder, cuando estás en el pasado, cuando estás en el ego, Ujú, ¿cierto? Es la reacción del control, el miedo del controlador, es perder el control. ujú, Entonces, con tal de yo no perder el control, yo trato de controlar. ujú, Entonces, por ejemplo, hay muchos líderes que reaccionan desde el control en una empresa. ujú. ¿Y si ganan los resultados? Sí, seguro, ¿Pero sí. a costa de qué? Pero ¿a qué costo? De su propio estrés, de empujar mucho al otro, de forzar, ¿no es cierto? Entonces, en vez de controlar, pues trata de hacerlo desde motivar los resultados, inspirar la visión, ¿cierto? Entonces, esa es una reacción muy común que a veces pasa en las empresas, pero a veces también pasa en las casas. Todo el tiempo, todo el tiempo, Bueno, claro. Y es que lo asocio, y voy a ir haciendo la conexión a ver si me da, porque dale. nunca lo he hecho, Sí, sí, pero sí. lo asocio con el enneagrama y Sí, los controladores están en el centro físico, que son el líder, el perfeccionista y el pacificador, que quieren controlarlo todo. total. Y eso es, en la casa una mamá perfeccionista también lo quiere Ah, controlar todo. ¿Y usted por qué llegó y por qué no hizo y por qué hizo? Entonces sí, total. Sí, siguiente a ver si me da la la comparación, ya me comparación. emocioné. No, y hay una relación ahí muy, muy chévere. No conozco mucho el enneagrama, para serte honesta, pero sé que hay unos estudios muy bonitos de eso. Te invito a escuchar episodio 2 y 3 y también para Perfecto. ustedes oyentes, aquí les dejo el link porque ahí hablamos mucho de esa máscara de personalidad, del Ah, enneagrama. excelente. Entonces ahí se conecta con las reacciones. Ujú, Entonces, esa es la del control, que el contrario, como te decía, es la motivación desde la visión, desde inspirar. Cuando estás creativo, cuando estás reactivo, tratas de controlar. Luego viene la de huir, ujú, que es congelar, ¿cierto? Congelarte. Entonces, el miedo del que huye es que lo vean vulnerable, sí, que se den cuenta de lo que está sintiendo, porque tiene como creencias de que no puede mostrar sus emociones. ujú, Entonces, yo prefiero mejor huir. Entonces, son esas personas, son la minoría de las personas las que están en sí, este, pero las hay, ¿cierto? Es como esa persona que cuando está en la conversación así poniéndose caliente, se hace a un lado. ujú, O te deja hablar, hablar, hablar y no expresa. ujú, Entonces te toca sacarle como con, sí, sí, que esas son esas personas que huyen. Y la manera contraria a la creativa de poder tener esa reacción distinta es valentía para expresarte, tener coherencia, conectarte como con esa capacidad de comunicar lo que sientes y todo ujú, eso. Y la otra es complacer, ujú, complacer desde el tema de el miedo del complaciente es no pertenecer, justamente, ujú, que no lo tengan en cuenta. Entonces, con tal de que tú no me saques del llavero, yo hago todo lo que tú digas, ujú, ¿cierto? Entonces, el viernes me invitas a cine, pues yo estoy rendida pero yo, no, o sea, no soy capaz de decirle que no. ujú, Entonces, ¿cómo aprender también ahí a decir un no de una forma adecuada, bonita? O sea, sí, sabes que estoy tan cansada, pero ¿te parece si vamos mañana? ujú, Es como que también es como ahí estás reconociendo tus propias. Y es el complacer y el controlar
son los que más salen. Ujú. En el trabajo con placer, por ejemplo, es lo que el jefe diga, como el jefe Mm, diga. No sí, importa que tengas, no sé, la presentación de tu hijo del jardín, te la pierdes porque hay que entregar el informe y tu jefe te dijo hace una hora, no se ponen límites. Ujú. pone límites. Y en la casa también pasa. Por ejemplo, no sé, el marido que le complace todo a la señora, o viceversa. Total, sí, sí. Em, Que ahí haciendo la sí. analogía o la Ah, referencia con sí, el perdón, me eneagrama. fui por allá. No, no, y quería escucharlos porque, digamos que, claro, no podemos categorizar y no es 100%, pero en Sí. la estrategia huida están muchos los que están en el centro del miedo, ¿cierto? En el centro mental, que Ujú, los mueve el miedo al entorno, el miedo a tomar una decisión, entonces están muy por ahí. Y por el lado entonces del complaciente está el centro emocional que busca ser querido y ser amado. ujú, Entonces, ujú, desde eneatipos distintos, porque cada centro tiene un eneatipo distinto, pues se pueden mezclar. De hecho, en cada centro hay uno que es más emocional, más mental y más físico. ujú, Entonces, porque el eneagrama es una cosa integral y es profunda, que no es el tema de este episodio, pero ujú, mira cómo sí se puede relacionar, que finalmente estamos hablando de la reacción, y la reacción viene del ego, del miedo. total. Y bueno, nuevamente conectándolo con la escucha, si tú no escuchas tus propias reacciones, ¿cómo vas a entender lo que sientes y cómo vas a tener una manera más creativa de vivir ¿Cómo lo vas a empezar a hacer distinto? distinto? Entonces, yo hago siempre este ejercicio, no, no tengo un cauchito, pero con el caucho, si haz de cuenta que tuviera un caucho acá en mis manos, ¿cierto? Y si yo muevo el caucho para arriba, yo estoy tratando de ser más creativa. Por lo tanto, mis reacciones se van. Se van disminuyendo. Ujú. Mientras que si yo no hago eso y me enfoco en lo reactivo y me quedo en lo reactivo, ¿qué va a pasar? Bajan. Baja la creatividad. Ujú. Entonces, ¿dónde está la línea de la conciencia? Escuchar, Mm, escucharte. Por ejemplo, hacer un diario de tus reacciones. Volviendo al tema de escribir. Ve hoy, no sé, que mi hijo llegó al colegio y me activó y reaccioné. Le traté de controlar o ujú. traté de decirle lo que tenía que hacer de una forma forzada o lo que sea. Listo, escríbelo, no te juzgues por eso, porque entonces volvemos a lo mismo, o sea, Sí. entonces no te estás escuchando empáticamente, Ujú. estás juzgando desde tu cerebro lo que está pasando, Culpándote. culpándote, entonces, listo, reaccioné así, ya. Yo digo que solamente con el ejercicio de escribir tus reacciones durante un mes, ya estás en un momento distinto. Totalmente de acuerdo. O sea, el autoconocimiento parte de la autoobservación. Ujú, Y a veces yo le digo mucho a mis clientes, si usted lo tiene en la mente, entra en el mismo nudo mental que tiene con todas las otras cosas. Cuando lo escribes, el inconsciente se proyecta y te da más información. Por eso la importancia de la escritura. súper importante. Así sea una frase. Por ejemplo, tengo clientes hombres que dicen, escribir, yo, un Sí, diario, no, ¿cómo así? ¿qué tal? Se sienten como que están, no, una frase en tu celular, no tienes que hacerlo ojalá escrito, a mí me Ojalá. gusta Mm, mucho escribirlo, pero si no, en el celular, diario, una alarmita en el celular a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, diario de reacciones. Entonces, ujú, haz memoria de tu día, escribe una frase, mm, ve, le hablé un poquito duro a esta persona, no sé, lo que qué sea, rabia. Mm. me dio rabia, sí, Buenísimo. Creo que hemos compartido varias herramientas, ¿cierto? Y sí, sobre todo con ese sí, tema de la conciencia y lo conectado que está con la escucha, creo que yo no lo había profundizado tanto. Muy desde la mente, sí, como callar la conversación para poder escuchar el otro con todos los sentidos, mm, porque además creemos que la escucha es solo la orejita, pero todo lo que el otro me está comunicando en la forma como está vestido, cómo está respirando, cómo mm, se mueve, todo me está hablando todo el tiempo. Y creo que solamente es con la orejita. Entonces, y muy acallando la conversación para eliminar los juicios, pero me encanta esa conexión con el tema de la voluntad, las herramientas que entregamos nosotros que ya hemos y nos da para más, pero que es momento de ir por ahora, sí cerrando. señora, Súper sí, rica la sí. conversación. María, Mm. ¿qué libro le recomiendas a nuestros escuchas y, ¿cómo se dice? Audiovidentes? Audiovidente, Los sí. que están en YouTube y en Spotify, que les ayude quizás o con la escucha, o con la conciencia o algo que te haya cambiado a ti la vida y quieras recomendar. Pues mira, específicamente la escucha, me voy otra vez a la teoría de la U. Ujú, Entonces, pues hay millones de artículos, unos más largos, otros más cortos, está un libro completo de Otto Scharmer, pero busquen teoría U
y por ahí se meten, porque creo que él logró realmente explicar cómo escuchamos. De hecho, él no solamente habla de una persona, sino del mundo y de los problemas políticos y de cómo estamos escuchando el medio ambiente, todos los temas del cambio climático, etcétera. Mm, Entonces, por ahí te puedes ir como muy profundo a entender la escucha. Si estamos hablando de eso, súper, para mí creo que es el autor que mejor describe, pues, a mi modo de ver, la buenísimo, escucha. súper. María, mil gracias. A No ti. sé si quieres contarnos dónde te encuentran o tu empresa, lo que quieras contarnos ahí para ir cerrando. Bueno, no, tengo Instagram, que es Penta Consultoría, me pueden escribir al correo, si quieres lo podemos dejar ahí como, Ujú. me pueden escribir al WhatsApp, y feliz de poder acompañar cualquier proceso que a alguien le interese. Listo, entonces dejamos ahí en los comentarios un poquito de lo que haces, tus Perfecto. datos y de verdad que mil gracias por estar con nosotros. A ti por escucharme y por conversar conmigo también. Conversamos muy rico y a ustedes nos esperamos en un nuevo episodio de Reconoce tu esencia divina. Preguntas, comentarios, contacto, lo que necesiten, lo dejan en comentarios. Chao. Chao.